Saludos, soy Ernesto García Ureta. En esta charla me voy a referir a la citología en los procesos del mediastino medio. El mediastino medio es un espacio en la cavidad torácica que se extiende desde el límite posterior del mediastino anterior hasta la cara posterior del pericardio, siendo su límite posterior el borde anterior de los cuerpos vertebrales. En el mediastino medio nos podemos encontrar con las estructuras aquí referidas. En la imagen, las principales patologías en el mediastino medio. Imagen con técnica de inmunocitoquímica correspondiente a un carcinoma anaplásico de célula pequeña. En el mediastino medio se encuentran estos quistes, cuya descripción ya se hizo en el mediastino anterior, e imágenes de la pared de un quiste broncogénico. La tuberculosis ganglionar es la forma clínica más frecuente de tuberculosis extrapulmonar. Supone un aumento de volumen en los ganglios. Afecta mayoritariamente a personas inmunodeprimidas. Generalmente son una manifestación posprimaria. En la imagen, ganglio linfático agrandado con áreas blanquecinas correspondientes a necrosis caseosa. Histológicamente, la tuberculosis da lugar a granulomas necrotizantes, en el que los bacilos se encuentran en el centro necrótico. Hay células epitelioides y células multinucleadas tipo Langerhans. La presencia de granulomas con células gigantes multinucleadas no es específica. En las imágenes, cortes histológicos en los que la estructura ganglionar está distorsionada. Aparecen formaciones irregulares con centro necrótico rodeado de células epitelioides. En la imagen, extendidos citológicos, en los que se aprecia abundante celularidad, mayoritariamente de elementos linfoides, con presencia de material necrótico y extendido citológico mostrando células epitelioides. Con la tinción de Chill es posible apreciar los bacilos. Son estructuras alargadas, delgadas, de tonalidad rojiza. La sarcoidosis es una enfermedad de etiología desconocida que puede afectar a los ganglios mediastínicos. Histológicamente se caracteriza por granulomas no necrotizantes. En la imagen, aspecto macroscópico de un ganglio con sarcoidosis y corte histológico presentando granulomas no necrotizantes. Los granulomas están formados por conglomerados de histocitos epitelioides y células gigantes multinucleadas tipo Langerhans. Los granulomas a veces están desprovistos de anillo de linfocitos. Las células gigantes multinucleadas pueden mostrar inclusiones intracitoplasmáticas, cuerpos asteroides, cuerpos conchoides y partículas incoloras birefringentes. Ninguna de estas inclusiones es diagnóstica. En la imagen, cortes histológicos de granulomas no necrotizantes y presencia mayor aumento de un cuerpo conchoide. En la imagen, extendidos citológicos en los que se aprecia abundante celularidad de predominio linfocitario y a mayor aumento elementos epitelioides y sobre un fondo hemorrágico célula multinucleada. La histoplasmosis es una enfermedad endémica de algunas regiones. No tiene predilección por sexo ni por grupos étnicos. Es una infección granulomatosa causada por un hongo dimórfico y generalmente es una infección subclínica y es más severa en pacientes inmunodeprimidos. Se presenta más frecuentemente entre la tercera y cuarta década de la vida. Histológicamente presenta granulomas con o sin necrosis caseosa e infiltrado inflamatorio linfoide. En la imagen, macrófagos.
conteniendo levaduras intracitoplasmáticas. El hongo puede estar en macrófagos o fuera de ellos. Son levaduras pequeñas de 1 o 2 micras. Es de señalar que algunos procesos, como los listados en la imagen, pueden dar lugar a adenitis granulomatosa. En la imagen, extendido citológico de la punción de uno de estos procesos. También algunos tumores pueden dar lugar a reacciones granulomatosas, como los aquí referidos. En la imagen, corte histológico de seminoma presentando reacción granulomatosa. La enfermedad de Castleman es un proceso linfoproliferativo. Predomina en adolescentes y adultos jóvenes. Se caracterizan por una proliferación nodular linfoide con abundantes vasos de paredes hialinizadas y variable cantidad de células plasmáticas. Hay dos variedades, la hialinovascular, que es la más frecuente, y la plasmocelular. En la imagen, corte histológico con centros germinales hialinos. Se caracteriza histológicamente por folículos con zonas muy hiperplásicas, formadas por anillos celulares concéntricos de linfocitos pequeños, dispuestos en torno a un centro germinal, con presencia de vasos hialinizados y células dendríticas prominentes. El corte histológico mostrando una proliferación folicular formada por anillos celulares concéntricos con linfocitos en torno a un centro vascular. En los extendidos citológicos se encuentra una proliferación linfoide madura, monomorfa. Se corresponde con una hiperplasia linfoglandular. En la imagen, extendido citológico con celularidad linfoide de pequeño tamaño. Los hallazgos citológicos son inespecíficos, por lo que su diagnóstico citológico no es posible. Las metástasis más frecuentes en los ganglios merastínicos son las producidas por los tumores originados en el pulmón y comprenden todo el espectro morfológico de cánceres pulmonares, lo que tiene suma importancia en el diagnóstico y en el estadiaje del cáncer de pulmón. Los carcinomas mamarios son la segunda fuente más común de metástasis en el mediastino. Resulta de especial interés la posibilidad de confundir el carcinoma metastásico con tumores de células germinales. En las imágenes, adenopatía y cortes histológicos con metástasis carcinomatosa. Extendidos citológicos correspondientes a metástasis de un carcinoma epidermoide bien diferenciado. La celularidad está constituida por elementos de variable tamaño y forma, sobre un fondo necrótico. Hay polimorfismo de núcleos y citoplasmas, y moderado abundante citoplasma denso. En las imágenes, los aspectos citológicos de metástasis de un carcinoma anaplásico de células pequeñas, grupos irregulares de elementos de pequeño tamaño, con escaso citoplasma y moldeamiento nuclear. Los núcleos muestran cromatina en sal y pimienta. Una de las imágenes con técnica de inmunocitoquímica muestra positividad para marcador de OASEL. En la imagen, alguna de las características citológicas del carcinoma anaplásico de célula pequeña. En las imágenes, cuadro citológico correspondiente a metástasis de adenocarcinoma, extendido citológico con abundante celularidad sobre un fondo hemorrágico. Se distribuye principalmente en grupos tridimensionales, con caracteres de malignidad evidentes. Se aprecia vascularización citoplasmática. El melanoma es el cáncer que se origina en los melanocitos, células que producen el pigmento melanina. Existen 4 formas clínico-patológicas y otros subtipos. Posee gran capacidad para metastatizar a cualquier órgano o tejido.
La radiación solar es un factor etiopatogénico importante. En la imagen, células correspondientes a melanoma. Extendidos citológicos con importante celularidad, en fascículos, haces y forma dispersa. Hay variación en el tamaño y morfología de las células. Los caracteres de malignidad son evidentes. Muchas células muestran morfología fusiforme, con nucleolo prominente, que simulan células sarcomatosas, en particular si el tumor es amelanótico. Las técnicas de inmunocitoquímica confirman el diagnóstico de melanoma. Las características citológicas del melanoma varían de caso a caso, e incluso en el mismo tumor. En la imagen, las características citológicas del melanoma fusiforme. En la imagen, extendido citológico de melanoma fusiforme. Estos son los tres tipos más frecuentes de linfomas en mediastino, los dos primeros ya mencionados en una comunicación previa, e imagen histológica del linfoma de Hodgkin. El linfoma linfoblástico es un linfoma no Hodgkin. Supone el 2% de los linfomas no Hodgkin. Es una proliferación de células linfoides inmaduras, de crecimiento rápido. Es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes, y también más frecuente en varones. En las imágenes, cortes histológicos con proliferación de células de tamaño medio, con núcleos irregulares con presencia de hendiduras y escaso citoplasma. En las imágenes, extendidos citológicos con abundante celularidad y detalles citológicos con núcleos de distinto tamaño, con presencia de escotaduras y escaso citoplasma. El tumor fibroso solitario benigno de la pleura es una entidad poco frecuente. Supone menos del 5% de las neoplasias pleurales, generalmente asintomático. Se origina en los fibroblastos submesoteliales. Imagen macromicroscópica del proceso. Formación polipoide bien circunscrita con aspecto nacarado al corte. Extendidos citológicos con moderada celularidad sobre un fondo limpio. La celularidad se presenta en colgajos, haces y forma dispersa. Células con morfología fusiforme con citoplasma poco preciso, sin atipia, mitosis ni necrosis. La interpretación citológica fue de tumor mesenquimal de células fusiformes. La punción aspiración con aguja fina muestra dificultad en obtener células representativas de las diferentes áreas. Imágenes de los cortes histológicos, de menor a mayor aumento, mostrando marcada densidad celular en haces de células mesenquimales fusiformes, sin atipias, mitosis ni necrosis. En las imágenes, algunas técnicas de inmunohistoquímica. Una de las imágenes muestra el muy bajo índice de proliferación celular. La orientación diagnóstica está basada en las técnicas de inmunohistoquímica. En la imagen, resumen de las características citológicas. El tumor fibroso solitario maligno de la pleura es una entidad infrecuente. Es una neoplasia mesenquimal. Se da más en varones en la quinta o sexta década de la vida. No se relaciona con las fibras de asbestos. Se origina en las células subyacentes al mesotelio. Los extendidos citológicos presentan abundante celularidad en acúmulos, fascículos, haces y colgajos. Extendido citológico con fondo necrótico y celularidad con frecuente morfología fusiforme y evidencia
de caracteres de malignidad. Citológicamente se trataba de un tumor fusocelular maligno y se podían plantear distintos diagnósticos diferenciales. En la imagen, cortes histológicos de menor a mayor aumento, celularidad con predominio de morfologías fusiformes, con un estroma colágeno con distribución paralela a las células. Detalles citológicos a mayor aumento, con caracteres de malignidad y figuras de mitosis. En las imágenes, técnicas de inmunohistoquímica para la orientación diagnóstica. No existe ningún marcador específico. El diagnóstico ha de hacerse en base a los datos clínicos, radiológicos, histológicos e inmunohistoquímicos. En la imagen, resumen de las características del tumor fibroso solitario de la pleura. El mesotelioma es un tumor de las serosas poco frecuente. Guarda relación con la exposición laboral a asbestos. Es altamente agresivo. En la imagen, aspecto macroscópico de la tumoración. El mesotelioma presenta un amplio rango de caracteres morfológicos y una amplia variabilidad histológica de patrones de crecimiento, divididos en categorías epitelioide, sarcomatoide y mixto. Cada una de estas categorías se puede subclasificar. En las imágenes, los aspectos histológicos de las tres clasificaciones. La variante epitelioide es el subtipo histológico más común de mesotelioma. Supone del 60 al 80% de los casos de los mesoteliomas. Presenta gran variabilidad de apariencias histológicas y citológicas. Se compone de células con marcado pleomorfismo, con formas bi y multinucleadas, con un núcleo de posición central redondo, nucleolo prominente y moderada cantidad de citoplasma. A veces semejan células mesoteliales reactivas. Imágenes histológicas de mesotelioma epitelioide. Acúmulos celulares tridimensionales de células mesoteliales con diverso grado de atipia. Células mesoteliales multinucleadas con vacuolización citoplasmática. Células mesoteliales atípicas con nucleolos prominentes. Englobamiento de células mesoteliales atípicas. Uno de los principales problemas en la interpretación citológica es la separación entre mesotelioma epitelioide y mesotelio hiperplásico reactivo. Otro de los problemas en la interpretación de las células mesoteliales es la distinción entre mesotelioma y metástasis de adenocarcinoma. En las imágenes, agregados citológicos correspondientes a estos dos procesos. El empleo de técnicas de inmunohistoquímica con anticuerpos ayuda a la distinción entre el mesotelioma epitelioide y el adenocarcinoma. En la imagen, positividad celular para un marcador de mesotelio. El mesotelioma sarcomatoide se compone de células fusiformes pleomórficas que semejan sarcoma. A diferencia del mesotelioma epitelioide, no presenta clara semejanza con las células mesoteliales. El mesotelioma mixto es menos común que el mesotelioma epidermoide, pero es más frecuente que el sarcoma epitelioide. Alrededor del 30% de los mesoteliomas presentan componentes epitelioides y sarcomatosos. En las imágenes, cortes histológicos de mesotelioma sarcomatoide e imagen de mesotelioma desmoplásico, que es un subtipo de mesotelioma sarcomatoide. Extendidos con citología en medio líquido, CIMPRED, con mezcla de varios tipos de células dispersas,
con predominio de células fusiformes. Células con núcleos ovales con extremos redondeados y prolongaciones citoplasmáticas largas y delgadas. Imágenes con técnicas de inmunocitoquímica con positividad para marcadores mesoteliales. Resumen de las características citológicas del mesotelioma sarcomatoide. Es todo. Muchas gracias por la atención.